que el amor se expresa en acción. Diga esto conmigo, por favor. El amor se expresa en acción. El amor no es amor verdadero si no se expresa en acción. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia del verdadero amor, mis queridos hermanos, es precisamente las acciones. Ahora, no me malentiendan, en el caso de la crianza de los niños, el verdadero amor de un padre, de una madre, puede ser precisamente no darle a sus hijos todo lo que pidan, enseñarles paciencia y enseñarles el valor del dinero y dominio propio, pero el principio es el mismo. El verdadero amor se expresa en acción. No podemos decir que amamos si nunca lo demostramos. Y por eso es que la historia de hoy, hermanos, es sorprendente. Es una historia que si la desglosáramos paso a paso, podríamos llevarnos 10 sermones de esta simple historia. Y estuve orando que el Señor pueda hablar a nuestro corazón mientras desglosamos lo que podemos de Lucas capítulo 7. Está en su hoja. Miren lo que dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Verso 44, y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es la palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice: amén. Hermanos, la historia tiene 3 personajes, como usted ya vio: Jesús, el fariseo y la mujer. Y quiero comenzar en esta tarde con el fariseo, precisamente porque Jesús mismo le dice a él que él no le demostró amor. El fariseo lo invitó a su casa, pero al invitarlo no le saludó con afecto. En la cultura judía, hermanos, cuando la persona llegaba, había ciertos rituales que tenían que cumplirse. Ya lo entendimos cuáles eran. No le ungió su cabeza, no le dio agua para sus pies. En el antiguo Israel no habían calles pavimentadas, los pies estaban sucios, llenos de polvo, seguramente. Y ni le ungió la cabeza con aceite, debido al sudor de las personas sin aire acondicionado. El aceite aromático permitía que la persona no expirara tanto. Y como esta era la costumbre de cómo se trataba a un invitado, a quien quiera que sea, pero Jesús no recibió ninguna de estas cosas. Es interesante, hermanos, cuando lo comparamos con la evidencia y el amor que esta mujer tuvo hacia Jesús en cuanto pudo llegar a él. Ahora pensemos en un momento, hermanos, porque esto se asemeja a nuestra cultura. Por ejemplo,
en nuestros hogares hispanos, cuando alguien llega, no lo dejamos parado en la puerta, ¿verdad que sí? No lo dejamos, le decimos, pero pasa, ¿quieres un cafecito, un vaso de agua, una tortilla recién hecha, una carne asada, un cóctel de camarón, un caviar, un pescado frito, unas arepas? Hermanos, perdón, ya tengo hambre. Hermanos, porque no ofrecer nada es una falta de respeto. Si alguien llega a su casa y usted ni siquiera le saluda, ni le ofrece nada, el mensaje que manda es más que claro: me da igual que hayas llegado o no. Y esto es lo que el fariseo, hermanos, nos enseña. Ojo aquí, hermanos, ponga atención a esto. Porque el fariseo le dice prácticamente a Jesús lo invitó, pero no lo honró. No le dio la honra que el Señor merecía. Y sin embargo, hermanos, eso también puede pasar con nosotros el día de hoy. Lo digo con un corazón pastoral, mis queridos hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos consciente de que cuando venimos a la iglesia, el Rey de Reyes y el Señor de Señores está aquí? Gracias por esos dos que contestaron. El Rey de Reyes y el Señor de Señores está aquí. Y cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, debemos de venir con reverencia. Debemos, hermanos, decir: Señor, aquí estoy para entregarte todo de mí. Jesús resucitó al tercer día. Por eso la cruz, hermanos, está vacía y Él está sentado en el reino de Dios. Y Él mandó a su Espíritu Santo para que habite entre nosotros. Y jamás debemos olvidar que el Rey está en este lugar y Él merece toda nuestra devoción. Y eso, hermanos, miren, hermanos, lo que hizo este hombre. Invitó al Señor para insultarlo en su propia cara. Trate de imaginarse la escena. El fariseo era un hombre religioso. Los fariseos se vestían con las ropas más finas que existían. Eran hombres de respeto. Se supone que esta gente conocía a Dios. Se supone ellos enseñaban la palabra. Ellos abrían la Torá y empezaban a enseñar al pueblo la voluntad de Dios. Y es por eso, hermanos, que yo le tengo que decir algo en esta tarde. Cuidado, mi hermano, mi hermana, con la religiosidad. Cuidado con la religiosidad. Porque la religión reforma, pero nunca puede transformar el corazón. A Dios no le interesa que una persona sea muy religiosa. A Dios le interesa que el corazón esté entregado a Él. Y por eso, mis queridos hermanos, tenemos que entender esto. Lo que realmente importa para Dios es que tengamos relación con Él y no una religión. Por eso, hermanos, es que la religión muchas veces engaña. ¿Cuál era el problema del fariseo? No era, hermanos, que quería obedecer la ley. El problema era cómo lo usaba. Lo usaba a su conveniencia. Él creía que porque ya conocía la Biblia, sabía lo que era bueno y lo que era malo. En otras palabras, mis hermanos, cuando nosotros somos legalistas, cumplimos con reglas, pero nos olvidamos de lo más importante: el corazón. El corazón. Por eso todos han sido engañados. Hasta Samuel, el gran profeta de Dios, cuando fue a levantar al que iba a ser el próximo rey de Israel. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la historia? Saúl era el rey, pero él había fallado gravemente. Hermanos, Saúl, dice la Biblia, era un muchacho alto. La Biblia menciona que este era un muchacho bien parecido. De esas personas que usted mira y dice, lo tienen todo. Y cuando Samuel iba a ungir al siguiente rey de Israel, pues él estaba buscando eso. Y cuando fue a la casa de Isaí, el padre de David, este hombre mandó a llamar a todos sus hijos. Todos eran guerreros, todos eran personas para la guerra.
y se olvidaron de David. Porque, hermanos, en la cultura judía era diferente a la cultura hispana. Ustedes, algunos de aquí es el bebé de la casa. Ve, yo quiero ver los bebés de la casa. Levanten la mano los que son los más chiquitos. Allá el bebé de la casa. Yo soy el bebé de la casa también. Solo hay uno. Solo hay un bebé, 2 bebés, 3 bebés. A ver, nadie más, 3, 4. A ver, los que son bebés de la casa. En nuestra cultura, hermanos, ahora es diferente. El bebé de la casa es el más mimado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? El bebé de la casa se le da todo. Yo he visto los pequeñitos de 12, 13 años que son los bebés de la casa, reciben grandes regalos, celulares y todo. En mi tiempo todavía no pasaba eso, pero ahora ya pasa. Pero en el pueblo judío era al revés. El bebé de la casa era el insignificante. Y entonces cuando Samuel llega a ungir al rey, la Biblia nos dice que Isaí ni siquiera lo llamó. Y Samuel vio al primero y dijo, seguramente que este es. El Señor lo interrumpió y le dijo, por favor, Samuel, no mires eso. Tú mira la apariencia del hombre y de la persona, pero yo, dijo el Señor, miro el corazón. Ojo aquí, iglesia. Cuando medimos la espiritualidad por la ropa que ponemos, por las apariencias o por las costumbres, y no por el amor, la humildad y el servicio, hemos caído en la religiosidad. El religioso es crítico. La persona religiosa se anda fijando en los demás. La persona religiosa, hermanos, anda buscando a quién criticar para no criticarse a él mismo. Hace años yo les conté la experiencia. ¿Cuántos están todavía aquí conmigo? Les conté la experiencia que tuve en una congregación aquí en Oklahoma, donde nosotros en la tarde no tenemos reunión y por ende esa tarde yo andaba haciendo algunos mandados y era a las 5 de la tarde más o menos y pasé por esta congregación. Es una iglesia de miles, probablemente, no sé, 3,000 personas, muy grande la congregación. Y a mí me dio ganas de meterme porque tenía yo la tarde prácticamente libre y llamé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Me voy a retrasar 1 hora, voy a entrar a la iglesia y a escuchar la palabra del Señor. Y entonces me metí. El asunto, hermanos, es que ese día yo estaba portando un pantalón de mezclilla y traía saco, pero con playera, así como la traigo hoy, un saco y un pantalón de mezclilla. Y cuando entré a la iglesia, hermanos, me di cuenta que todos, absolutamente todos, hasta los bebés, traían saco, corbata y zapatos fifirufos. Y no pude evitar que la gente me quedara viendo. Todos me quedaron viendo. Cuando yo iba, pues tampoco me gusta sentarme muy atrás, hermano, porque soy así medio loco. Yo admiro a los que se sientan atrás. Si yo me siento atrás, no agarro nada del servicio, ando viendo por todos lados, me distraigo. Una mosca me distrae. Entonces me senté más o menos aquí por donde nuestra hermana Maggie, en medio. Y todos, cuando yo iba pasando, hermano, yo iba pasando y miraba que todos me miraban. Y yo decía, pues yo sé que soy guapo, pero no soy famoso. Sí sabe por qué me miraban, ¿verdad? Porque no tenía traje, ni corbata, ni zapatos bien boleados como el de ellos. Y entonces finalmente me senté, agarré el himno que estaban cantando, me puse a cantar con ellos, alabé a Dios con todo. Y al final de la reunión, cuando el pastor dio el llamado, ¿verdad? Se acercaron 2 conmigo y me dijeron así de la pe a la pa, amigo, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Me dijeron. Y yo dije, si supieran que soy pastor. ¿Usted cree que ellos me hubieran creído si yo les hubiera dicho soy pastor de una iglesia? ¿Sabe por qué? Hermanos, porque la fe, mire, cuando nosotros nos enfocamos en lo de afuera, yo tengo un dicho que quiero decirles, hermanos, no importa
lo bien que usted haga su trabajo, lo talentoso que usted sea, y cuánto adore y cuánto levante las manos, y hágalo, por favor, hágalo, pero de nada sirve si nosotros luego vamos y maltratamos a nuestro hermano y a nuestra hermana. Porque el primer mandamiento es amar a Dios, y el segundo es semejante: amar al prójimo como a ti mismo, sin criticarlo, independientemente de quién sea. Ojo aquí, el fariseo tenía a Jesús en su propia casa, pero no lo tenía en su corazón. Y eso puede pasar con nosotros. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos servir, pero si no hay amor, si no tenemos amor por nuestros hermanos, si nosotros no nos criticamos cómo vienen vestidos, si trajeron ropa de Target o si trajeron ropa fina o lo que traen, si nosotros nos enfocamos en esto, hermanos, muchas veces nos volvemos fríos, exigentes, hasta duros, y lo peor es que podemos, hermanos, compararnos con los demás. Nunca me olvidaré cuando era la primera congregación que pastoreé. Tenía yo, no era la segunda, perdón, tenía yo ya 20 años cuando era yo el pastor de la iglesia. Era una iglesia de 8 personas en la Albania Baja, bien chiquita. Me invitaron ellos a predicar. Y luego los hermanos que tenían muchos años ahí, les dije: ustedes no saben lo que piden, como dijo el Señor. Porque a mí me gusta ser muy dinámico y me gusta traer alabanzas y todo. Y dijeron: estamos listos para lo que Dios quiera hacer. No les exagero, hermanos. De verdad se los digo delante del Señor que no les exagero, que en 8 meses esa congregación fue de 8 a más de 100 personas. El Señor sabe que no estoy mintiendo, y los que me ven en línea y me conocen. Dios creció esa congregación así quisiera que fuera aquí en Oklahoma. Y Dios creció esa congregación tan rápido, excepto una hermanita que un día entró, una joven, y la ujier que estaba ahí le dijo: ¿verdad? Deberías de vestirte mejor, pareces una prostituta. Y ella dejó la iglesia. La fe verdadera, hermanos, no se mide en cuántas reglas seguimos, si diezmamos o no, si nos vestimos bien o no, sino en cómo tratamos a los demás, en cuánto amamos a nuestros hermanos, si estamos dispuestos a aceptarlos tal y como son. Hace poco vi un video que se volvió viral. No estaba en vivo, pero a la hora del video sí estaba en vivo. Yo vi la repetición de una señora que estaba con su esposo en vivo. Los dos estaban sentados en un sillón y ella estaba rezando pues el Santo Rosario, y luego finalmente dijo que y ahora vamos a orar para terminar. Y los saludamos a todos, y ella levantó la mano, y su esposo, ya los dos eran mayores, la tenía abrazada. Alguno de ustedes tal vez lo ha visto. Y el esposo levantó la mano para saludar a la gente, pero ella pensó que le estaba haciendo cuernitos. Y inmediatamente, sin pensarlo, hermano, se volteó y le pegó un zape al hombre. ¡Ay, pa! Le pegó. ¿Qué haces?, le dijo. Y el Señor se quedó así todo, en vivo. La gente no sabía si reírse o darle el pésame al pobre hombre. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Ojo aquí. Lo que nos define no son nuestras acciones, son nuestras reacciones. ¿Me escuchó, iglesia? Lo que nos define no son nuestras acciones. Porque entonces, hermanos, aquí podemos parecer los más lindos, pero en la casa es allí, hermanos, donde Dios quiere que nosotros entendamos lo más importante de todo. Es como trato a mi esposa. Es ahí donde yo puedo decir que soy un verdadero hijo de Dios. Porque en el momento difícil, cuando las cosas están mal, yo la trato a ella como Cristo la trata.
Y cuando mi esposa me trata a mí como Cristo, y cuando yo trato a mis hijos como Cristo los trata, y cuando mis hijos me tratan a mí como Cristo los trataría, mis queridos hermanos, debemos dejar a un lado todo espíritu de hipocresía que quiere meterse en la iglesia. Eso afecta a la obra del Señor, mis queridos hermanos. Por eso yo le repito con todo mi corazón, la fe verdadera no se demuestra en cuántas reglas seguimos, sino en cuánto amamos y cómo tratamos a los demás. Esa es la verdadera fe. Jesús le contó una historia a este hombre. Trate de imaginarse conmigo, por favor. En el antiguo pueblo las casas eran abiertas. Los judíos eran muy generosos en cierto sentido. Ellos dejaban siempre, los que sembraban sus parcelas, dejaban un espacio para la gente pobre que no tenía que comer. ¿Se acuerdan que un día acusaron a los discípulos de Jesús de comer espigas junto al camino? ¿Han leído esa parábola? Y lo acusaron porque era un día sábado. No estaban robando espigas, esa era exclusiva para la gente, para los que viajaban. Y las casas judías eran abiertas, las mesas no eran como las nuestras, eran más o menos en forma de U. Y se sentaban en el piso, en el suelo seguramente. Las mesas eran casi en forma de U. Se sentaba en medio el patriarca o el de más importancia, y luego se sentaba el hijo primogénito, y luego se sentaban en orden los hijos de más importancia. Y si era una reunión de invitados, se supone que el invitado principal se sentaba justo en medio. Era un sentido de honra totalmente. Y hermanos, es muy probable que Jesús estaba sentado en la punta de la mesa. Para el fariseo él era uno más. De hecho, él quería ridiculizarlo, por eso lo invitó y ha de haber sentado a sus amigos. Me encanta, hermanos, me encanta, me fascina lo que Dallas Willard habla en el libro, en varios de sus libros. Un libro especialmente Renovation of the Heart, la renovación del corazón, que me obsequiaron. Dallas Willard, hermano, habla sobre esa necesidad del hombre que tiene por querer pretender ser alguien. Y es una carga muy difícil tratar de dar una imagen que no somos. Jesús no tenía ese problema. Jesús seguramente lo sentaron en la esquina de la mesa como diciéndole: tú eres el menos importante de esta reunión. Y Jesús ahí estaba, hermanos. Porque el que tiene su seguridad fundada y su identidad fundada en Dios no necesita el reconocimiento de los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando nosotros venimos a la iglesia y servimos a Dios, no necesitamos, hermanos, que alguien nos diga: ay, qué bien lo hiciste. Si no fuera por ti, el mundo se acabaría. El mundo ya existía antes de que naciera usted. Pero ¿sabe qué pasa? Que ahora en nuestro tiempo el que vale más es el que tiene más. Y muchas veces se ha metido esa idea en la congregación. Y Jesús le cuenta una historia. El hombre, entonces, está todavía conmigo, iglesia. Jesús, las casas estaban abiertas y dejaban comida para los pobres. Y entra esta mujer, seguramente saltó una bardita más o menos de este tamaño, no era una barda alta, y seguramente la mujer salta y llega a donde está el maestro, que está sentado seguramente en la punta, en el lugar de menos importancia. Y la Biblia dice que traía un perfume de alabastro de nardo puro que costaba el salario de un año. Y esta mujer viene y quiebra el perfume en los pies del maestro. Y cuando quiebra el perfume en los pies del maestro, hermanos, comienza a llorar, dice la palabra de Dios. Y como no tenía toalla,
Agarró su cabello y empezó con el cabello a limpiar los pies. Hermanos, trate de imaginarte la escena mientras yo trato de no llorar. La adoración verdadera delante de Dios nada tiene que ver con lo que usted le traiga. Todo tiene que ver con lo que sale de lo que está en usted hacia Él. Y esta mujer llora y saca su cabello y los pies del maestro están sucios. Algunos de los que estamos aquí no nos gusta tocarnos los pies, menos el pie ajeno. Pero esta mujer limpia. Y Simón el fariseo está observando. Si de verdad fuera profeta, porque yo soy fariseo, yo sé de la Biblia, yo conozco a Dios. Si supiera que la que le toca es pecadora, ni siquiera se dejaría tocar por ella. ¿Cuántos hemos sido lastimados por la iglesia, hermanos? Porque los que se sintieron rectos lo criticaron. Criticaron su manera de vestir. Criticaron su manera de cantar. Yo lo siento mucho, hermanos. Siento mucho si alguien lo lastimó. En nombre de Dios. Yo sé que hay muchas cosas que no vamos a estar de acuerdo. Y ojo, aquí hay cosas que no vamos a comprometer como iglesia. Siempre vamos a obedecer lo que Dios dice. Siempre vamos a obedecer lo que Dios dice. Aunque el mundo diga otra cosa, yo voy a obedecer lo que Dios dice. Pero obedecer lo que Dios dice no me da mi derecho de lastimar a otros y de criticar a otros. Jesús le cuenta una historia. Simón, tengo algo que compartirte. Di, maestro. Había dos personas que debían mucho dinero. Uno debía menos, otro debía más. Uno debía $5,000, el otro debía 500. Y el dueño de la casa, al ver que los dos tenían deuda, decidió perdonarle la deuda a los dos. Te hago una pregunta. ¿Quién de los dos crees que amó más? Y el fariseo, muy inteligente, dice, pues es obvio, al que se le perdonó más. Y Jesús todavía le dice, bien has dicho. Has juzgado bien. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo hasta aquí, querida iglesia? Lo que Jesús está haciendo es revelar la raíz del problema del fariseo sin atacarlo directamente. Jesús no lo atacó, no lo ridiculizó, simplemente le contó una historia para darle el principio sencillo que el verdadero amor nace del perdón. El fariseo, hermanos, no mostraba amor porque sentía que no necesitaba ser perdonado. Él tenía, hermanos, un corazón que no conocía la gratitud porque seguramente tenía dinero y pensaba que no tenía nada que ofrecer. Y ese, mis queridos hermanos, es el peligro que todos nosotros enfrentamos cuando dejamos de amar, cuando olvidamos que todo lo que tenemos, la vida que hoy el Señor nos dio, es por su gracia, es por su misericordia. La almohada en la que usted durmió el día de ayer, la familia que Dios le ha dado, aunque su familia está en problemas, mientras usted tenga vida, usted tiene esperanza en Cristo Jesús, hermanos.
Y ese es el peligro de la religión sin la relación. Por eso yo sé que muchos nos critican, pero es que debes tener alguna religión. Tú eres protestante, yo sé que tú eres cristiano, lo que pasa es que no lo quieres decir. No, Señor, no tengo nada que ocultar. Jesucristo no es religión. Jesús es relación. Cuando creemos, hermanos, que no debemos nada, dejamos de amar. Cuando olvidamos de cuánto Dios nos ha perdonado, nuestro corazón se vuelve frío, exigente, sin compasión. Por eso, hermanos, Jesús le permitió a esta mujer entrar justo en ese momento, para que el fariseo pudiera ver con sus propios ojos, hermanos, lo que amar es. El verdadero amor nace del perdón. Yo sé que ella no tenía buena reputación, el Señor no lo niega. Pero el Señor usó aún a ella para enseñar, hermanos, este pequeño principio. El que de verdad ama a Dios es porque sabe que el Señor le ha perdonado muchas de sus ofensas. Cuando una persona no ha experimentado el perdón, hermanos amados, porque si alguien señala un error, se derrumba. Por eso, hermanos, para sentirse mejor, muchas personas se enfocan en los defectos de los demás. La crítica se convierte en un modo de vida, de no mirar hacia adentro. Pero cuando una persona ha sido perdonada por el Señor, hermanos, esa persona no tiene que pretender absolutamente nada. Y es lo que vemos en la mujer del pasaje. A ella no le importó su condición. Lo que ella, hermanos, quería demostrar era su corazón quebrantado. Y ojo aquí, hermanos, lo más valioso que ella tenía no era el perfume que le había costado el salario de un ayo. Lo más valioso que ella tenía era un corazón rendido a Dios. Dichosos aquellos que todos los días se levantan diciendo: Señor, yo sin ti no soy nada. Yo sin ti no soy nada. No como un sentido de inferioridad, sino un sentido de dependencia total a Dios. Esta mujer, hermano, le enseña a Jesús con lágrimas. Comenzó a llorar tanto, dice la Biblia, que sus lágrimas cayeron sobre los pies del maestro, y al ver que los mojaba, los secó con su cabello. El perfume, hermanos, fue su ofrenda, pero las lágrimas de esta mujer fue su adoración delante de Dios. Cuando Jesús miró esto, hermanos, ella dijo: sus muchos pecados le son perdonados, porque esta mujer amó mucho. Estoy terminando, hermanos, pero note esto: ella no fue perdonada porque amó, más bien ella amó porque fue perdonada. El amor no fue el fruto. El amor no fue la causa, hermanos. El perdón fue la causa, la raíz de que su vida había sido cambiada. Y la diferencia entre esta mujer y el fariseo, hermanos, es que los dos conocían la ley. Una no la había seguido, había desobedecido a Dios. El otro había tratado de seguir la ley paso a paso. Pero mientras el fariseo se justificaba y decía que esta mujer es pecadora y que si él conociera lo que de verdad era, ni siquiera la dejaría que lo tocara, esta mujer se rendía delante de Dios. No defendía su reputación, confesaba su necesidad y lloraba delante de la presencia del Señor. Cuando David dijo al corazón contrito y humillado: tú, Señor, no echas fuera, David fue restaurado. Y aunque él cometió muchos errores, hermanos, de nadie más, pocos epitafios hay en la Biblia tan profundos como lo que se dice de David. Dios dijo de David: este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Note lo que le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado. No fue su perfume, tampoco fueron sus lágrimas, tampoco fue su valentía. Fue la fe que estaba puesta en la misericordia de Jesús. Termino con esto. ¿Quién es el verdadero protagonista de la historia, hermanos? Jesús. Él no solo perdona, hermanos. Jesús
ama perdonar. Ninguno de nosotros tenemos que vivir atados al pasado. Ninguno de nosotros tenemos que pretender. El Señor sabe, iglesia, si usted esta semana la regó. El Señor sabe si usted el domingo pasado estuvo aquí alabando a Dios, pero luego llegó a casa y pecó delante de Dios y pasó la semana y usted está aquí sentado, pero su corazón se siente lejos de Dios, porque tal vez usted dice, pero ¿cómo Dios me va a amar a mí? Si todo lo que he hecho, ¿cómo Dios me va a amar a mí con lo que he hecho? Si la gente supiera lo que hago, me mirarían mal. Si vieran lo que hago en la casa, o cuando me enojo, o cuando hago esto, se decepcionarían de mí. Tal vez la gente se decepcionaría de usted, mi querido hermano, pero hay uno que no se decepciona de usted. Su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir aquí en la tierra. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y podamos vivir libres, hermanos, de pecado, libres de la culpa, libres de llevar mochilas con cargas, libres de pretender lo que no somos, y simplemente ser así como Dios nos hizo, con nuestros defectos y virtudes. Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que cada día el Señor va perfeccionando hasta que el día es perfecto. El día que las cadenas se caen es el día, hermanos, en que no nos da vergüenza, como esta mujer, entrar delante del Señor y lavarle los pies sin importar lo que los demás dijeran. Su único enfoque estaba en Jesús, y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Yo dudo que el fariseo esté en el reino de Dios, pero les aseguro que esta mujer goza de la presencia de Cristo por mucho más de 2000 años. Afuera la religiosidad, fuera la religiosidad. Cuando usted se sienta mejor que alguien, cuando usted ve a alguien que todavía no ha llegado a su nivel, fuera la religiosidad. No critique, no lastime a otros, porque usted conoce a Cristo. Ame a los demás, ore por ellos, y no deje que en su pensamiento entre Satanás. Dios lo puso a usted, a mí, para hacer luz en un mundo lleno de oscuridad. Y la única manera de ser luz es poder decir como el Señor, Señor, tú eres mi pastor, y mi trabajo no es criticar, mi trabajo es amar a mi hermano y a mi hermana en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero cristianismo. No es cuánto sabes de la Biblia, es cuánto amas. No es cuánto conocimiento teológico tienes, es cuánto te rindes a Dios. Hermanos, Jesús le dice, mujer, ve en paz. Ve en paz. Tus pecados te son perdonados. Porque cuando nos rendimos de corazón al Señor, hermanos, la paz de Dios entra en el alma. Y la paz de Dios no depende de las circunstancias ni de la opinión de la gente, sino del amor de un Salvador. Hermanos, que usted sale de aquí diciendo, mi Padre me ama y Él me ha perdonado. Por eso, hermanos, salga de aquí libre el día de hoy. Póngase de pie, vamos a orar.